¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, bienvenidos a una emisión más de este espacio Mesa de Redacción. A nombre del ingeniero Jorge Clemente Mojica Vargas, director general de Victoria de Durango y titular de este espacio, les agradezco que nos acompañen. Y tenemos para hoy una experiencia muy interesante en materia de salud, uno de los asuntos prioritarios para nuestra comunidad. Agradezco mucho la visita de dos destacados médicos en la comunidad de Durango. En primer lugar, saludo al doctor Luis Francisco Sánchez Anguiano. Doctor, bienvenido. Buenos días. Gracias por su compañía. Gracias. Él es catedrático de la Facultad de Medicina de la Universidad de Juárez y es también subdirector del Instituto de Investigaciones Científicas. Agradecemos mucho lo que él aportará a este espacio. Nos acompaña también el doctor Reinaldo Humberto Milla Villeda. Doctor, gracias. Bienvenido también, catedrático de la Facultad de Medicina. Gracias. Hay asuntos importantísimos que tratar y para llevar a cabo la entrevista, pues agradezco la compañía de mi compañero Luis Pineda Martínez, que también nos acompaña. ¿Qué tal, doctor? Buenos días. Salud es el tema que hoy nos convoca y tiene que ver mucho en un aspecto que se refleja en la salud de la mujer, pero que no es un asunto que incumbe a la mujer, es un asunto de salud pública y es un asunto que también a los hombres nos debe de interesar muchísimo. Estamos hablando del trabajo que han realizado ustedes en el Instituto de Investigaciones y que tiene que ver con una de las afecciones que nosotros cuando ya la conocemos, es el cáncer cervicuterino, el cáncer en el cuello, Así es. que lo noticia las mujeres, pero desconocemos qué hay detrás de eso y qué se puede hacer para contrarrestar ese problema. Sabemos que el problema es grave, el cáncer en esa forma de cáncer, en esa presentación, afecta a un número importante de poblaciones así. El doctor Humberto, ¿qué nos dice de esto? Vamos a ver si a ustedes les parece primero de cómo lo vemos y luego entramos a ver qué se ha hecho y qué se sabe al respecto. Bien. El cáncer de cuello de la matriz es una enfermedad grave, muy grave, como todos los cánceres. Es una enfermedad que en México afecta a muchísimas mujeres. Es el cáncer número 1 en cuanto a frecuencia y el número 2 después del cáncer de mama en cuanto a mortalidad. ¿Sí? Mata a más mujeres el cáncer de mama actualmente que el cáncer de cervix. Ese está en el segundo lugar. Ahora, sabemos muy bien, ya en la actualidad, esto es algo muy conocido, que el virus del papiloma humano, es el causante de este cáncer, ¿sí? Es el factor de riesgo principal o la causa necesaria, también se conoce como causa necesaria, pero no es suficiente porque requiere de otros factores de riesgo también que se den en la misma persona, desde la genética, la epigenética, y en donde se vienen factores alimenticios, como está el sistema inmunológico, en fin, una serie de condiciones del individuo, ¿verdad?, para que este virus pueda realmente causar un cáncer. De hecho, del 100 mujeres que se infectaran por estos virus, aproximadamente un 10% harían un cáncer invasor. ¿Sí? Doctor Milla, ¿qué tanta incidencia en este problema en la comunidad de Durango, en la población? ¿Qué tanta afección? Bueno, en el marco, digamos, a nivel nacional, se estima que se hacen alrededor de unos 16,000 o más diagnósticos nuevos, ¿no?, de cáncer de cervix. Y aquí hay una situación que no solamente es el número, ¿verdad?, sino que es también que desafortunadamente, y todavía sigue sucediendo eso, el diagnóstico se hace en etapas que está la enfermedad avanzada. Hay una situación que, digamos, es nueva relativamente en nuestro país, que es a partir de las clínicas, digamos, de displasias, ¿no?, en la que esta enfermedad, para ponerlo en este marco, nos ofrece una oportunidad. Nos ofrece la oportunidad de poder diagnosticarlo muy temprano, inclusive antes de que se convierta en cáncer. Eso en medicina le llamamos la historia natural de la enfermedad. Es decir, cuando hablamos de cáncer,
piensa uno como una interrogación, no sabemos por qué es, ¿no? Y de hecho, en muchos cánceres no conocemos las causas, ¿no? Pero en este sí. Entonces, esa particularidad que ya establecía el doctor Sánchez Anguiano, de la asociación entre este virus, que se llama del papiloma humano, y el cáncer de cervix, entonces abrió un espacio maravilloso, que por cierto no es muy antiguo, ¿eh? Estamos hablando de unos 20 años más o menos, ¿verdad? Con las investigaciones de un grupo de investigadores alemanes, el doctor Harald Surhansen, y a partir de ahí, entonces se dijo, ok, si tenemos nosotros un virus que es el que causa la enfermedad, pero hay que señalarlo, y el doctor Sánchez ya lo hizo, no significa el tener el virus que va a tener una persona cáncer. De hecho, la mayoría de las personas que tienen el virus, afortunadamente, no hacen cáncer, pero algunas de ellas sí lo hacen. Entonces, con el advenimiento, digamos, de este conocimiento, surge ya dos elementos prácticos. Uno, clínicas de displasias para poder determinar, para poder seleccionar a las personas que están en vías de hacer el cáncer y las tratamos de consultorio, ¿no? Y se resolvió el problema. Dos, prevenir, que es el caso de la vacuna, ¿no? Entonces aquí, una situación que es extraordinaria es que una vacuna va a evitar que se produzca un cáncer, ¿no? En este caso, el cáncer de cervix, ¿eh? Entonces, como se ha demostrado con otras vacunas, que han logrado inclusive erradicar enfermedades. El primer caso sería la vacuna de la viruela, ¿no? De Jenner, finales del siglo XIX, y resulta que en la actualidad ya no tenemos esa enfermedad, ¿no? Desapareció. Evidentemente que esto ha tomado muchos años, va a tomar muchos años, pero en la actualidad ya estamos en nuestro país en la parte práctica, ¿no? Primero se llevó a cabo cómo elaborar la vacuna, ¿no? Y ahora ya estamos aplicando la vacuna a las jovencitas, particularmente entre 9 y 15 años, que son aquellas pacientes que generalmente no han iniciado vida sexual, porque este virus del papiloma humano, como ustedes saben, tiene que ver con la conducta sexual de las parejas, ¿no? Entonces, a medida que la cobertura se va haciendo más grande y que van transcurriendo los años, entonces esta enfermedad paulatinamente, junto con los otros elementos que seguimos manejando, citología, clínicas de displasia, biopsias, etcétera, va a llegar un momento en que vamos a lograr, si no erradicar completamente la enfermedad, disminuir, digamos, los niveles de morbimortalidad, ¿eh? Sí, doctor. Yo le quería hacer una pequeña aclaración. En el Instituto de Investigación Científica hemos estado trabajando sobre esta línea de investigación de virus del papiloma desde hace aproximadamente 5 o 6 años. Uno de los datos que preguntaba, señor, los datos, ¿cuál es la frecuencia en nuestra comunidad? Bien, nosotros tenemos un trabajo que hicimos hace como 4 años. Está publicado en una revista internacional, en el cual nosotros encontramos que la población de la ciudad de Durango tiene una frecuencia relativamente baja de infección por virus del papiloma. Nosotros nuestros datos indicaron el 4.8% de la población de mujeres, hecho en población abierta, tienen infección por virus del papiloma. O sea, es relativamente bajo, porque la media nacional anda alrededor del 12%. Y por otro lado, un dato también muy interesante es que de ese 4.8%, el 75% del virus que infecta es de la variedad que se llama tipo 16, porque los virus del papiloma se separan, o se hacen dos grandes grupos: los de alto riesgo, que realmente pueden generar cáncer, y los de bajo riesgo, que habitualmente no generan cáncer, pero dan otra enfermedad, que son las verrugas, ¿sí? Y el condiloma acuminado en los genitales masculinos y femeninos, ¿sí? Entonces, la conclusión de esto es de que una mujer que se infecta aquí en Durango, aunque la frecuencia es baja, pero la frecuencia de infección por virus
de alto riesgo, en este caso el 16, es muy alta. Entonces, la posibilidad de tener un cáncer en una mujer que se infecte en Durango es una alta posibilidad. Anda con un virus grave, el 75%. Correcto. Sí, doctor, saludos, doctores, con gusto. Doctor Milla, doctor Sangiano, ¿qué tanta cultura tenemos como sociedad para hacer un chequeo médico, en este caso, pues, de este padecimiento? Bueno, hay que decir que en realidad el mundo médico y las instituciones han estado trabajando en este aspecto a través de la citología vaginal. El doctor Sangiano, él es patólogo y ha manejado esto por muchos años, ¿no? Este fue, digamos, una primera aportación cuando se pudo conocer que a través de tomar frotis de la vagina de una mujer se podía encontrar en algunos casos células malignas, ¿no? Cuando todavía no existía la enfermedad clínica. Este es un procedimiento que lo seguimos, se ha hecho y se sigue haciendo y se va a seguir haciendo a pesar de la vacunación. Claro, ¿no? sí. ¿Sí? Entonces, quiero decir que ya había un espacio, un camino, ¿no? Pero ahora vino el camino de el espacio de las displasias, clínicas de displasias, donde ya la enfermedad que está en sus etapas iniciales se puede ahora tratar, y así lo hacemos en consultorio. Debo decirles que hace algunos años, no muchos, quizás 10, 15 años, teníamos que hacer un hospital. Entonces esto hacía, digamos, una limitación. Ahora la paciente entra, se hace el procedimiento y se va a su casa, ¿no? Y ahora tenemos un tercer espacio, ¿verdad? Que es el de la vacunación, ¿no? De la vacuna, que es preventiva. Entonces nos interesaba conocer cuál es la actitud, el conocimiento de nuestra población, en particular de las madres de esas jovencitas, porque son las que van a permitir o no que la vacunación se lleve a cabo, porque son menores de edad. Entonces, eso es lo que nosotros teníamos como un interrogante, ¿no? ¿Cuál va a ser la respuesta de ellas, no? Y creo que es lo que hemos encontrado a través del estudio. ¿Y cuál es la que hemos respuesta hecho que en han el instituto. encontrado? Así es, ¿Y cuál es la respuesta que han encontrado en ese estudio que han realizado? así es. Pero digo, ¿cuál Y es la respuesta, pues, para nosotros ha sido gratificante, porque primera situación, la mayoría de ellas, más del 90%, tenían ya conocimiento o habían oído hablar de que la vacuna existía, ¿no? Esa es una primera situación. Y la otra es cuando les preguntamos, ¿y usted permitiría que la vacuna se la apliquemos a sus hijas? La mayoría también respondió que sí. Y aquí hay una situación particular que nos arrojó el estudio, y es que nuestro nivel de población en el aspecto de la educación resultó alto, es alto. Estamos hablando prácticamente de nivel de preparatoria, ¿no? Entonces este grupo de personas tiene más acceso a los medios, más acceso a los hospitales, a los médicos. Entonces la mayoría también permitiría, y que está permitiendo ya, que la vacuna se les aplique a sus hijos, ¿sí? A lo mejor podría ser para algunos sectores de la población más fácil permitir una vacuna que permitir un estudio como las citologías y los otros que se hacían. No, la mayor parte de la población en nuestro estudio son datos obtenidos nuestro estudio se hizo se les preguntó a las madres de muchachitas que estaban en primaria y secundaria, de 9 a 15 años de edad, y se muestró diferentes áreas de la ciudad, ¿verdad? En la cartografía que hay del INEGI, se seleccionaron las zonas de nivel socioeconómico más bajo, medio y alto. Entonces el estudio está hecho en escuelas, ¿verdad?, de 3 niveles socioeconómicos. Privada. Y no hubo realmente diferencia estadísticamente importante entre los 3 niveles en cuanto al conocimiento y la aceptación de la vacuna por las madres de las niñas que estudian primaria y secundaria. Y el nivel de estudios de las mamás, como ya lo decía el doctor Milla, la media anda a nivel preparatoria. Claro, hay madres con 3 años de primaria, pero también hay madres, ¿verdad?, que tienen un poquito más que preparatoria. La media fue de preparatoria.
creemos que eso, como ya lo dijo el doctor, es un factor importante, ¿verdad? Para que conozcan de qué se trata, ¿verdad? La vacuna, que conozcan algo del virus del papiloma y del cáncer del cuello, ¿verdad? Y por lo tanto crean que es importante que sus hijas se vacunen, ¿sí? Uno de los datos que encontramos también es que un porcentaje importante de las madres piensan que al vacunar la vacuna a sus niñas tendrían más facilidad de iniciar relaciones sexuales porque se sentirían protegidas, ¿verdad? Uh-huh. Pero por lo demás hay otro dato importante también. Más o menos el 90% de las mamás sí permitirían que sus hijas se vacunaran, siempre y cuando la vacuna fuera gratis, o sea, que la proporcionaran las instituciones de salud. Pero cuando se les hace la pregunta de si la comprarían, únicamente el 40% responden que sí la comprarían. De todas maneras, creemos que un 40% es un nivel alto, porque hay un estudio que revisamos también, hecho en Japón, en donde nada más el 1.5% permitirían, vacunarían si tuvieran que comprar la vacuna, y más del 90% sí vacunarían a sus hijas. Entonces creo que nuestra población está más o menos bien informada y tiene buena idea de lo que se trata. Y otro dato que complemento yo la información que hace el doctor Sanguiano es de que encontramos, el estudio encontró que alrededor del 9% de la población, independientemente de que conoce de la vacuna, que tiene algún conocimiento sobre lo que es el virus del papiloma humano, el cáncer de cervix, no acepta la vacuna. ¿Sí? No tenemos explicaciones claras por qué lo hacen, pero esa es la respuesta de ellos. Sí. Y habrá pues que investigar por qué razón este grupo de personas que a pesar del conocimiento se niegan. A veces puede pensarse de que tal vez crean que la vacuna no sea efectiva o que la vacuna pueda ocasionar, digamos, algún efecto secundario a mediano y largo plazo. Situación que también se la planteamos los médicos, ¿verdad? Desde que el conocimiento actual es de que la vacuna en todas las partes que se ha aplicado del mundo no ha habido, vamos a llamarlo, lo que se llaman efectos indeseables, y la vacuna está actualizada por la FDA, está actualizada por la Secretaría de Salud. Entonces esto permite, en el sentido médico, asegurar de que no hay pues riesgos porque al paciente se le aplique, ¿no? Porque esto pudiera mucha gente disuadir el temor a que pudiera ocasionar un efecto secundario, ¿no? Una cuestión, yo creo que sería importante aclarar. El VPH es un virus que le da tanto a hombres como a mujeres, ¿no? O sea, se piensa que nada más puede darle a las mujeres, pero es para los dos. No, de hecho, nosotros, en otro estudio que hicimos aquí en Durango también, que está publicado en un libro de los del instituto, comparamos población rural con población urbana, pero lo hicimos en hombres y mujeres. El hombre es más reacio a que se le haga el estudio, es más reacio. Ahí hicimos un estudio de identificación y tipificación del virus, tanto en hombres como en mujeres, ¿sí? En este estudio, como le digo, los hombres fueron más difíciles. Realmente, de la muestra que teníamos programada, nada más alrededor de un 30% pudimos lograr en los hombres, y en la mujer pues prácticamente toda la muestra. Porque pues no está acostumbrado el hombre a hacerse ese tipo de estudios. Pero el virus en el hombre, en un porcentaje muy bajo, llega a causar cáncer. Habitualmente no causa cáncer. Pues por las diferencias que hay en cuanto a los órganos genitales externos del hombre y de la mujer. Entonces, pero el hombre sí es receptor del virus y lo transmite, ¿sí? Entonces también es importante, creo yo, ahora que se inician las campañas de vacunación, también sería importante vacunar no nomás a las niñas, sino también a los niños, porque al final de cuentas estamos protegiendo a la niña, ¿verdad? Pero si vacunáramos a los niños, pues lo protegeríamos doble, ¿verdad? Eso sería lo que pudiera aportarse en relación con la vacuna. Yo complementaría que el virus del papiloma humano, la infección,
es muy frecuente, digamos, entre las infecciones de transmisión sexual. La del virus del papiloma humano es probablemente, si no la más, es de las más frecuentes que hay. Pero la infección se presenta de manera que le llamamos en medicina subclínica. Es decir, la persona, tanto el varón como la mujer, no se percatan de la infección porque no les deja una huella, ¿no? Voy a poner un ejemplo de otro virus, por ejemplo, el virus del herpes genital. Ese sí produce una lesión que la persona la puede detectar. Es más, es hasta doloroso, ¿no? Entonces, consulta. Pero acá las personas, ¿cómo, digamos, es la historia de cómo adquieren la infección? La adquieren a través de las relaciones sexuales, en personas que son aparentemente sanos. Hay que decir que hay un porcentaje pequeño de personas que pueden tener virus del papiloma humano que son visibles, los que tienen condilomas, ¿no? Que por cierto ese no produce cáncer, ¿eh? El que produce cáncer es el que ya señalaba el doctor Sangiano, el 16, hay varios, ¿verdad?, que lo llaman los virus que son cancerígenos. Entonces, ¿cómo se inicia la situación? Las jóvenes que empiezan, hombres y mujeres, a tener relaciones sexuales, empiezan a transmitirse el virus. Pero el organismo, en un mecanismo inmunológico, empieza a reconocer el virus y paulatinamente lo va eliminando. Entonces, cuando nosotros estudiamos, por ejemplo, jovencitas que inician vida sexual, hombres y mujeres, entonces vamos a ver que va subiendo la escala del virus, pero si esas mismas personas las revisamos un tiempo después, digamos un par de años, vemos que ya prácticamente desapareció el virus. ¿Y por qué desapareció? Porque los mecanismos inmunológicos de la persona lo eliminaron. Pero hay un grupo de pacientes que se le llama persistencia de la infección. Estas personas, por razones que no, unas veces sabemos que otras no eliminan el virus y entonces el virus se queda ahí. Ese virus se le llama persistente y es, claro, dependiendo también que sea oncogénico, el que puede producir finalmente la enfermedad. Entonces la enfermedad tiene un proceso lento, un proceso de varios años, en el que nos permite a nosotros los médicos y a las instituciones poder identificar, digamos, este grupo de personas, tratarlas cuando tienen el caso de las displasias. Pero ahora con esto de la vacuna, ya lo que haríamos es una medicina preventiva, ¿no? Resulta que la joven que recibió la vacuna ya estuvo en contacto con la porción inmunogénica del virus. Entonces su organismo lo reconoce y cuando ella esté expuesta al virus, ya vamos a llamarlo natural, el organismo va a tener una respuesta inmediata. En el otro caso va a tardar a veces bastante tiempo, ¿no? Entonces de esta manera la persona se va a prevenir y va a eliminar el virus en el momento en que el virus entre en tu organismo. Que es el efecto de la vacuna. Es la vacuna. Recuerdo que hace un par de años, cuando empezamos a escuchar con más frecuencia de la vacuna contra el virus del papiloma, se decía, sí, existe, pero es muy cara. Y solamente ciertos médicos la pueden traer, la pueden aplicar, en las farmacias no se consigue, hay que mandarla a traer de Estados Unidos, etcétera. Luego después las instituciones oficiales empezaron con un programa, en principio fue piloto. Recuerdo que aquí en Durango primero se aplicó en la zona indígena, con jovencitas, niñas, y luego después se amplió también ya a las zonas urbanas, pero limitado a ese sector de la población, entre los 9 y los 11 años se aplicaba. Y cuando preguntamos a las autoridades de salud nos decían, es que no hay suficientes vacunas y tenemos que limitarlo a ese sector que es en el que puede tener mejores oportunidades de servir, de ser utilizable. Y luego, ahora cuando volvemos a preguntar, que nos dicen que ya hay un poco más de abasto, que ya hay más población a la que se le puede atender, nos dicen que tienen vacuna suficiente porque la población no asiste, no está yendo. Ahí está la vacuna, pero hay mucha gente que no ha acudido a inmunizarse. En relación con la primera parte que usted dice, la primera situación es que la vacuna sí es cara, porque si nosotros la compramos, digamos, a través de las farmacias, se aplican por cierto 3 dosis, sí. Es por vía intramuscular, cuesta alrededor de 5,000 y pico de pesos, ¿no? Por eso el 40% de las personas que nosotros entrevistamos dicen que sí la pueden comprar, que también de poder hacerlo también habrá otro espacio, ¿no?
Entonces, ahora que las están, lo ideal es que la proporcionen las instituciones de salud, ¿no? En realidad, nuestro estudio lo que nos demuestra es que la gente sí tiene el deseo, pero, y creo yo que es una aportación del estudio, es la difusión, ¿verdad? El que se difunda entre las madres de que existe, el que ya está a disposición de ellas, que no causa daño y que previene, o sea, hablar de las bondades de la vacuna. Eso creemos nosotros que será uno de los factores que hagan que ese programa sea exitoso, ¿no? Ahora hay que decirlo también que estamos ahorita apenas en el inicio de la campaña, ¿no? Yo creo que a medida que las mismas madres vayan viendo que sus hijas no tienen ningún problema, etcétera, entonces se tendrá que ir multiplicando poco a poco, porque no solamente tener la tecnología, sino cómo aplicársela, ¿verdad? Cómo aterrizarla en las jóvenes de aquí de nuestra ciudad, ¿eh? Sí, yo pienso que ese estudio es importante precisamente porque nos demuestra que sí hay la voluntad de la población, y es una población bien seleccionada, ¿verdad? Por métodos estadísticos. Entonces creemos que sí hay la aceptación de la vacuna, pero la campaña de vacunación yo pienso que se tiene que extender o hacer más incisiva para que la gente acuda, porque por lo que nuestros datos sí indican que la gente sí acudiría a vacunar a sus hijas. Ahora, una cosa que usted comentaba, ¿por qué de 9 a 15 años? Porque se supone que a esa edad, ¿verdad?, la mayor parte de las niñas aún no han iniciado relaciones sexuales. Y la vacuna es más efectiva en aquellas mujeres que no han iniciado relaciones sexuales, porque no han tenido contacto con el virus. Si ya tienen contacto con el virus, entonces es más difícil, ¿verdad?, que la vacuna surte el efecto que debe de surtir, porque pues ya la persona está infectada, ¿sí? Y entonces por eso se seleccionó ese rango de edad. Ahora, en la actualidad se están experimentando vacunas que les llaman curativas, que se van a aplicar a aquellas mujeres que ya han tenido contacto con el virus y van a ser pues realmente muy efectivas, ¿verdad?, porque van a poder atajar la enfermedad cuando ya se está iniciando. En realidad, en nuestro medio, poco es lo que se sabía, digamos, de la actitud de la gente, porque hay pocos estudios y eso creo que es lo que nos da a nosotros también un espacio interesante, ¿no? Había un estudio que es un referente que tenemos del año 2001, que lo hicieron en Cuernavaca, Morelos. Hay un investigador muy prestigiado en México, el doctor Lascano Ponce. Él hizo una encuesta en Cuernavaca de cuál iba a ser la actitud de las madres en relación a la vacuna, pero todavía no estaba en el mercado, ¿no? Era una posibilidad que se iba a establecer, ¿no? Ahora nosotros estamos en la coyuntura de que ya está en el mercado, de que ya se puede disponer de ella, ¿no? Entonces, quiere decir que este estudio, junto con el de Lascano y otros que aparezcan, digamos, en el país, permitirán, yo creo, a las autoridades tener una postura de un documento que es confiable, que es un documento serio, y conocer las actitudes de las personas, porque en realidad no conocemos bien, esto es lo que dice nuestra población, ¿no?, por lo que nos dijo. Y creemos que uno de los éxitos de nuestro estudio es que está bien seleccionada la población, ¿no? Y la muestra que nosotros tenemos es una muestra grande. Tenemos 470 personas que hicimos la encuesta. Es una encuesta amplia, 60 preguntas, ¿no?, que se hicieron de la gente que estuvo de acuerdo en participar. Esto se ha sometido a un manejo que se llama estadístico, matemático, ¿no? Y pues las conclusiones que estamos ahorita poniendo en su consideración son el fruto, digamos, de esta investigación que nosotros pensamos pues que va a ser un documento que le va a servir junto con otros que se elaboren para que las autoridades tengan, digamos, un mejor conocimiento y quizá algunas estrategias, ¿verdad?, de cómo promocionar la vacuna, ¿eh? Doctor, la aplicación de la vacuna, decía usted, es en tres dosis. ¿Es más de 5,000 pesos o cada aplicación vale 5,000? No, eso sería el costo de las tres Okay. dosis, ¿eh? Bueno, por otro lado, ¿ustedes han encontrado algún tipo de rechazo para que se les aplique o para que las mamás o las
acepten el estudio de las niñas un tipo de rechazo, ya sea por el papá, por la cultura del papá, porque no lo permite, por la ignorancia, tal vez. Sí, bueno, nosotros en realidad el documento lo hicimos con las madres, ¿verdad? Nosotros no conocemos ahorita la opinión de los padres, ¿no? Y lo hicimos con las madres porque pues son las que están más cerca de las hijas y porque son también para mujeres, ¿no? El doctor Sánchez ya nos analizaba y decía que también se puede aplicar a los hombres, ¿eh? De hecho hay 2 vacunas. Una vacuna cubre los virus que pueden afectar a los hombres, sobre todo tipo condiloma, ¿no? La otra vacuna cubre nada más virus 16, 18 y los otros 6 y 11. Pero de hecho, para efectos de cáncer, las 2 vacunas tienen una cobertura que se considera suficiente, ¿verdad? Hay que decir una situación también que es interesante. La vacuna no va a cubrir el 100% de las posibilidades de cáncer de cervix, ¿eh? Porque estamos hablando de 2 virus oncogénicos, pero hay más virus oncogénicos. Sí, hay más. Aunque estos son, ya lo demostró un trabajo del doctor Sánchez Llano, el que es prevalente en nuestra población. Porque los virus del papiloma humano tienen, digamos, distribuciones geográficas. En algunos países predominan más unos que otros, ¿eh? Entonces, en el caso de nuestra población, el 16-18 que cubre la vacuna es el virus, vamos a llamarlo, prevalente en nuestra población. ¿Significa que esta vacuna no tendría el mismo efecto en poblaciones de otros lugares geográficos del planeta? ¿O tendría diferente índice de...? Probablemente en el Asia no tuviera, digamos, el mismo resultado que tenemos nosotros acá en México, ¿eh? Sí, sí. Doctores, y yo les preguntaría entonces, como resultado de esta investigación, este trabajo que ya nos arroja, que sí hay interés de la población, de las madres de familia, sí hay el deseo... Buen conocimiento. ¿Qué faltaría? ¿Faltaría más cultura? ¿Faltaría más difusión? ¿Más información? Yo pienso que más difusión, más información a la población, ¿verdad? Más información seria, formal, para que la población esté bien enterada, ¿verdad? Y que sepan que la vacuna es útil y que en dónde la pueden adquirir, dónde se las pueden aplicar, etcétera, etcétera. Se requiere más información. Todos los trabajos a nivel internacional que se han hecho sobre esto, ¿verdad? Hacen mucho hincapié en que el problema más que nada es de información. Correcto. ¿Sí? Entonces el problema es más información. Información y difusión. Si tenemos que ampliar el nivel de conocimiento de la población a través de la información que se dé, y ahí es un papel importante de ustedes, de los medios y de las políticas que sigan también, digamos, las instituciones de salud para promocionar la vacunación, ¿no? Yo recuerdo hace como 2 años que empezaron con una campaña para la aplicación de la vacuna. En algún sector, en alguna, creo que una clínica, estaban promocionando un tipo de descuento para la aplicación de la vacuna. Incluso se anunciaron en los medios que estaba, creo que en 1,800 la aplicación de la vacuna. Pero ya al momento de ir, sí les dijeron que eran 3 dosis, pero que cada dosis valía 1,800 pesos. Entonces, yo creo que no había ni campaña ni promoción, y como que trataron de aprovecharse de esa situación porque era el principio de esa campaña. Yo lo recuerdo muy bien. Hay que aceptar la situación, inclusive para el propio gobierno el comprar la vacuna le sale caro. Sí. Ahora, lo que va a pasar probablemente en el futuro es que, como ha sucedido con otras vacunas, que se hagan a nivel nacional con nuestros laboratorios y que los costos sean más económicos, porque los laboratorios la venden a precios muy elevados y como no hay digamos, otras opciones, entonces probablemente con el tiempo lo que va a suceder es que cuando ya puedan llevarse a cabo la producción, la elaboración en laboratorios nacionales, entonces esto sea más accesible para la población, ¿eh? Una situación que también, a propósito de esto, de la dificultad, lo ideal, lo óptimo sería que en algún momento también se llegara pues a vacunar la población masculina del país, como decía el doctor Sánchez Anguiano, sí. Pero eso implicaría mucho más gastos para los gobiernos, para las autoridades. Es correcto. Entonces los gobiernos manejan ciertos marcos y son entendibles desde el punto de vista del aspecto de lo que esto cuesta, porque para hacer un imaginario, ¿no? Si la vacuna a nivel de mercado cuesta 5,000 pesos, probablemente el gobierno la compre a 2,000 o a una cantidad que si lo multiplicamos por miles de adolescentes, estamos hablando de unas cifras que son, no las conozco yo en el fondo, ¿no? Pero las puedo estimar y serían unas cifras elevadísimas, ¿verdad?
¿sí? Pero sin embargo sería lo óptimo que la población toda, así como actualmente ya es universal la vacunación contra otras enfermedades. Una de las situaciones para que las vacunas tengan, vamos a decir, un beneficio ya social, vamos a decirlo, epidemiológico, se requiere que la cobertura sea prácticamente universal, ¿no? Porque si tenemos nada más ciertos sectores, ¿verdad?, muy pequeños, entonces vamos a incidir muy poco en el fenómeno, ¿no? La idea es que las coberturas sean amplias. Ahora, México tiene, digamos, experiencia, yo diría, buena en vacunaciones. Nosotros tenemos lo que se llama la cartilla de vacunación y, caray, ha sido exitosa, inclusive ejemplo para otros países, ¿no? En las vacunaciones vamos a llamarla clásica, ¿no? Yeah. Pero también si pensamos cuando se comenzó la vacunación contra polio, por ejemplo, ¿no? Hace 25, 30 años, ¿no? Probablemente sería una situación similar a la actual. En la actualidad ya prácticamente toda nuestra población está cubierta para polio y ya no tenemos polio. Ya no existe polio. Ya no tenemos rubiola, por ejemplo, ¿no? Que antes existía, porque tuvimos un brote hace como unos 10, 15 años, ¿no? ¿Okay? Entonces, pues, ahorita estamos en el inicio de una campaña y con todas estas experiencias que ya se tienen exitosas, ¿verdad?, con otras vacunaciones, entonces yo creo que un punto importante es información a la gente y, por supuesto, el patrocinio económico que tiene que dar el gobierno. Porque podemos llegar al punto óptimo en que la población que ya la conoce, la acepta, la desea, la busca, la vacuna, pero que llega el caso en que no puede estar disponible para todo el mundo. Lo óptimo es llegar a esa universalidad. Sí. Aquí habrá algún grado de dificultad, yo diría, a diferencia de otras vacunaciones. En las otras vacunaciones, vamos a llamarlo, clásicamente llevan al niño menor, a veces lactante, ¿no? Uh-huh. ¿Sí? Aquí estamos llevando ya a un grupo de jovencitas que las menores tienen 9 años y las otras tienen 15 años, ¿no? Y estamos aquí matizando una situación que tiene que ver algo con la vida sexual de una persona, ¿no? Por eso el 18% de la población que nos consultó pensó o dijo que esta vacuna pudiera interferir con la vida sexual, pudiera hacer que algunas de estas jóvenes iniciaran vida sexual porque ya están protegidas, ¿no? Esto es lo que ellas opinan, ¿verdad? Quien se opone podría interpretarlo como estar permitiendo, no nada más la vacuna, sino también la actividad sexual. Así es, como que abre, ¿verdad? Quizá despierta. Entonces, por eso tenemos que tener todo ese conocimiento, porque es una vacuna que tiene vinculación con la potencialidad de la vida sexual futura de una persona. Mientras que las otras no. Las otras vacunas, ¿verdad? Inclusive se ponen, la mayoría se las pusieron cuando ya no se acuerdan, porque antes de que llegaran a la etapa escolar, ¿no? Se sabe que se vacunó, pero porque se lo dicen, o porque está ahí en la cartilla. Porque lo tiene ahí, no recuerda, no tiene memoria, ¿no? Pero acá sí va a tener memoria y la persona va a preguntar. Por eso ellas también nos dijeron, nosotros queremos que se les difunda, se les dé información a nuestras hijas, ¿no? Eso es también es uno de los, digamos, de las, pues de lo que nos arrojó el estudio, ¿verdad? Que las madres nos dicen, nosotros queremos que nuestras hijas de 9 años en adelante se les dé información amplia sobre la vacuna, ¿no? Entonces yo creo que el llamado sería a las instituciones de salud que consideraran, digamos, esta situación como experiencia que estamos hablando aquí en la ciudad de Durango, ¿no? No sé, a título de conclusión de esta plática, a lo mejor nos podrían platicar qué sigue, qué falta, cuánto tiempo podría llevarnos a llegar a niveles óptimos y pues algo que ustedes consideren importante abundar en esta plática, doctor Sánchez. Bueno, pues yo creo que las conclusiones de nuestro estudio, ¿verdad?, están muy claras, ¿verdad? Porque la gran mayoría de las madres encuestadas acepta la aplicación de la vacuna. Y también un número muy importante tienen conocimiento sobre la vacuna y el virus del papiloma, por un lado. Por otro lado, el nivel socioeconómico y la religión no son factores importantes para la no aplicación de la vacuna. En el grupo que nosotros estudiamos, que fue una muestra, como ya decía el doctor, es una muestra representativa porque fue producto de un análisis cuidadosamente
programado, ¿verdad?, desde el punto de vista estadístico, para tener una muestra que fuera representativa y que se pueda hacer extensiva a la población de la ciudad de Durango. Entonces, nuestros resultados en cuanto a la aceptación y en cuanto al conocimiento y en cuanto a los factores que serían negativos, vamos a decir, de no aceptación a la vacuna, creo que son bastante claros, ¿verdad? Y creo que nuestra población sí aceptaría la vacuna. La conclusión sería que nuestra población sí aceptaría la vacuna en un porcentaje muy elevado. Pero, como les decía en un principio, se requiere más información, se requiere más difusión, ¿sí?, de la campaña de vacunación que se está iniciando por la Secretaría de Salud. ¿Sí? Doctor Humberto Milla, ¿algo que usted quisiera abundar en esto? Bueno, decir que aunque la mayoría de las personas, como dice el doctor Sánchez Anguiano, aceptan, pero hay que también investigar ese 9% que ya señalábamos que no lo acepta, y ese otro 18% que tiene temor. Entonces, lo que tendríamos que hacer es cómo orientar a esas gentes, ¿verdad?, para lograr pues que estas personas lo acepten, y las otras, cómo convencerlos de que esa situación consideramos que no necesariamente la vacuna va a favorecer vida sexual, ¿no? Pero eso es de la percepción y de cómo ellos lo ven. Entonces, información, creo que es un punto importante, ¿no? Que es también para otros aspectos de la vida, ¿no? La información, el conocimiento, es lo que nos hace aceptar y tener mejores conductas, ¿no? Y en todo esto, pues una parte fundamental, la investigación, el trabajo de buscar esos datos que están realizando ustedes en la Facultad de Medicina, en el Instituto de Investigaciones Científicas. Sí. Y pues nosotros les agradecemos que compartan con nosotros esta información, para nosotros a la vez hacerla llegar sí, hacia la gente que nos... Pero como le digo, esto no es ese estudio no es único estudio, ¿verdad? Ese estudio forma parte de una línea de investigación que, como ya les decía hace un momento, venimos siguiendo desde hace más de 5 años en el instituto. ¿Sí? Y confiamos en que habrá más trabajos y más resultados y más información que compartir. Sí, de hecho es una línea, ¿verdad?, que estamos siguiendo y que pues con el tiempo se va incrementando y va estudiando diferentes facetas, tanto del virus como del cáncer, como en este caso, ¿verdad?, ya orientado hacia la sociedad. Sí. Pues muchísimas gracias, doctores. Gracias a ustedes. A ustedes que nos están siguiendo en sus hogares, en los lugares donde se encuentran. Les agradecemos mucho por estar al pendiente de este espacio. A nombre de Jorge Mojica Vargas, director general de Victoria de Durango, les invitamos para que estén al pendiente. Este programa, esta entrevista, estará disponible para que ustedes la puedan volver a ver en nuestro sitio de internet, periodicovictoria.mx, y mañana la podrán leer también en nuestras páginas de la edición impresa. Gracias a todos por su participación y, por supuesto, por sus comentarios que nos hacen llegar en nuestras diferentes maneras a Victoria Durango. Que tengan el mejor de los días.